Ok, buenas noches. Mi nombre es Candy Borehuete Familia y voy a hablarle. El curso es Contabilidad Financiera y la Escuela Laboral y la Escuela María Sánchez y mi facilitador Alejandro Holguín. Usted me va indicando la transición. Va indicando la transición siguiente o va mencionando el tema y yo voy entonces pasando. Ok, la siguiente. Usuario de la información financiera. Siga. La próxima. Los usuarios, la próxima. ¿Cuál es la próxima? Porque yo llevo pasando 2 ya, 3, 4, voy por la diapositiva 5. ¿Cuál es la próxima? La número 2. Mira ahí, la número 2. Ok. Usuario de la información financiera, la siguiente. Ok. Los usuarios de la información financiera son aquellos que se usan en los estados financieros para tomar decisiones económicas y estas pueden clasificarse en interno y externo. Continúe. Ok. Usuario interno. Estos son los que usan los administradores, los gerentes, los empleados, los contadores, auditores, entre otros. Y los usuarios externos son los accionistas, acreedores, inversionistas, el Estado, el público en general, etcétera. Hay un pequeñito cuadrito ahí que dice que, ok, está bien. Usuario interno, dueños o líderes de una organización para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivo de la empresa de manera eficiente. Equipo administrativo con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Empleados. Esto sirve para evaluar la positividad de la expansión dentro de la empresa. La siguiente. Usuario externo. El Estado, con el objetivo de conocer la situación. Ok. Inversionista, los cuales buscan información específica que ayuda a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Los acreedores, esto investigan la situación financiera de la empresa antes de otorgarle cualquier crédito. Esos son los acreedores. Siga. No importa que yo no pase pero siga, no importa que yo la pase. O sea, que no la pase, siga. Ok. Sí, entonces decía que los acreedores, estos son los que investigan la situación financiera de la empresa. Estas son las que le otorgan el crédito a la empresa. Sí, siga sin problema. No importa que yo deje o no de pasar, usted sigue. Sí, la próxima, no hay otra. No sé, eso sabe usted. Usted sabe de su secuencia. 2 minutos. Los usuarios externos. Ok, el Estado, con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa, el sector público en general, para estar enterado sobre el sector laboral. Siga con la próxima. Exacto. Esa es la próxima. Tus conclusiones, ¿cuáles son? Tienes 50 segundos. Mis conclusiones. Sí, tus conclusiones. Los estados, ya para concluir, los estados financieros, por ejemplo, los acreedores, que son donde se le dé el crédito,
a la empresa. Ahí es que se le dé el crédito a la empresa. Y también la información financiera, esta mayormente lo usan los accionistas. Cuando quiera puede concluir. Ya estoy concluyendo. Le decía que mayormente la información financiera lo usan los accionistas, los inversionistas, el sector público, entre otras. Y también le decía que los accionistas son los que cargan de dar a la empresa, de evaluar. Hasta ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Algún aporte? ¿Algún aporte para su compañera? Bien, entonces seguimos con el número 2, María Payán. María Payán, ¿está lista usted? Así es, profesor. Buenas noches. Buenas. Cuando guste, puede iniciar. Ok. Mi nombre es, como dijo el profesor, María Payano, y voy a presentarles los usuarios de los estados financieros. Primero vamos a definir lo que es un usuario, que en resumen es todo aquel que de manera habitual haga uso de un determinado servicio, independientemente del sector en el que se encuentre este producto o servicio. Entonces, ahora sí, vamos a enumerar y definir los diversos usuarios de la información financiera. Empezamos con los inversionistas, que son todos aquellos usuarios externos e internos del uso financiero, que quieren saber, investigan sobre las empresas, sobre las instituciones fuera y dentro para saber si invertir o no en estas. Luego están lo que son los clientes, que son todas las personas que utilizan los servicios de uso profesional o de una empresa. Están los dueños de negocios, que es todo aquel que crea una compañía o una empresa o un negocio y quiere estar informado en cuanto a al estado financiero. Están los socios, que son los que invierten en alguna empresa o servicio, se ponen de acuerdo con alguien para entonces formar empresas, y ellos quieren saber de cómo va sus estados financieros para saber si seguir invirtiendo, retirarse o expandirse. Siguen lo que son los empleados, que son personas que trabajan para otra persona o para una institución a cambio de sueldo. Vamos a ahí definí y enumeré lo que eran los usuarios de los estados financieros. Ahora vamos a delimitar las necesidades de la información financiera según el tipo de usuario. Un minuto le queda. Los inversionistas, para saber si comprar o invertir. Los clientes, digamos, para uso personal, en el sentido de que si puedo confiar en esa institución o empresa en cuanto a recibir el servicio, a invertir o en guardar mi dinero si es un banco. A los dueños de negocios, para saber cómo está su negocio, dígase, para saber si están creciendo, si están perdiendo o en qué deben mejorar. Los socios, esto es para saber asimismo en qué pie están parados, en palabras llanas, en cuanto a su inversión. Y los empleados diríamos que para uso general. Entonces la administración pública la utiliza, porque ya vamos a definir un poco lo que es la administración pública. Esta contribuye a una gestión más transparente del Estado, permite ejercer control social y fiscal. Sirve como soporte en la formalización de las políticas públicas y exige la valoración de los impactos sociales y ambientales de las entidades. Entonces, estas necesitan lo que es la información financiera para saber si están al día las entidades, están haciendo lo correcto. Y el público en general, como dijimos, ya es para cultura propia,
para tener la información. Entonces están lo que son los usuarios externos e internos. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones sobre la empresa o sobre las que influyen las situaciones de la empresa. Entre ellos se encuentran competencia, acreedores, proveedores, clientes, administradores y públicos en general. Entidades crediticias. Entonces los externos, No. Ok. que está volteada en la exposición, en las diapositivas, son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones dentro de la empresa. Esos son los internos dentro de la empresa, como por ejemplo los directivos, accionistas, mayoristas y gerentes. Ahora vamos a describir el posible uso de la información financiera según el tipo de cliente. Los inversionistas, como dijimos al principio, incrementar sus negocios o hacer más inversiones o si retirarse. Los clientes para consumo propio o para saber si pueden invertir. Los dueños de negocios, saber en qué estado está su negocio. Los socios para saber si expandirse o no. Y está en la administración pública, que como dijimos, que es para saber si están al día las entidades financieras. Y el público en general, que somos todos, para saber en dónde invertir, en dónde no, y cómo hacer crecer nuestro dinero. Esta fue mi exposición. ¿Puedo decir mi resumen, profesor? Claro. 30 segundos. Así es. Es muy productivo la investigación, porque aquí vemos los diferentes usuarios financieros que, aparte de nosotros y de lo que quieren crear empresas, vemos que el gobierno y vemos que muchas personas se interesan en esta información para poder tomar decisiones. Vemos el uso que le da cada quien, que no es el mismo uso, y podemos ver que existen internos y externos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Un aporte? ¿Algún aporte para su compañera? Bien. Número 3. Buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame, ladies. Cuando ella se refería al gobierno, las instituciones gubernamentales para presentar el pago de impuestos y también cuando van a hacer inversiones de tipo extranjera, deben de presentar las informaciones para ver si conforman el perfil, porque hay que hacer un preanálisis antes de darle aprobación para algún tipo de permiso. ¿Es cuánto? Excelente aporte. Como bien usted ha dicho, la inversión extranjera confía, entre otras cosas, en la trayectoria económica de esa empresa, bien, o de la empresa. Y eso es un buen indicador, sus estados financieros, es el parámetro. Muy buen aporte. Número 3, Débora Esther Ruiz Alcántara. ¿Está lista para la exposición? Sí, señor. Bien. Cuando guste puede iniciar. De acuerdo. Buenas noches. Mi nombre es Débora Esther Ruiz Alcántara. Actualmente estoy en el curso de Contabilidad Financiera con el facilitador Alejandro Holguín, y este curso es impartido por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Hoy voy a estar hablándoles acerca de los usuarios de la información financiera. Antes de detallar el tema a grandes rasgos, quisiera hacer una breve explicación de a qué se refiere. Esto hace referencia a los usuarios de la información financiera, donde, ¿cómo puedo decirlo? Son aquellos que hacen uso de esa información para tomar decisiones económicas. Y aquí podríamos incluir, por ejemplo, los accionistas, los acreedores, la hacienda pública, trabajadores, entre otros. Ahora bien, para poder clasificarlos, se toma en cuenta la naturaleza de la información que se quiere
recopilar para analizar. Me explico, se dividen en dos grandes áreas que son los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos son los principales usuarios de la información financiera. Estos, digamos que tienen acceso al estado de la organización para el logro de objetivos empresariales y sus principales necesidades se basan en el control de flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas, alianzas comerciales y demás. Entonces, aquí encontramos diferentes tipos de usuarios internos. Por ejemplo, tenemos los dueños o líderes de una organización, que son quienes se encargan de dar orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa de manera eficiente. También tenemos los accionistas, que son los que utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre cómo o qué hacer, es decir, con respecto a las acciones. Por ejemplo, vender o comprar o mantenerse. Un minuto También le queda. tenemos... Un minuto le queda. Ajá. Bueno, voy a resumir ya con respecto a la parte de los usuarios externos. Entonces están los clientes, inversionistas, prestamistas y el gobierno. En resumen, podría decir que los usuarios de la información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia y demás. Entonces, los actores externos, a diferencia de los internos, no participan directamente en el funcionamiento de la empresa, pero su participación es fundamental para el desarrollo de la misma. ¿Es cuánto? Muy bien, excelente. Le adelanto que usted hasta el momento es la que ha obtenido la puntuación máxima. Muy buena posición, muy buen trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para su compañera? ¿Una inquietud? Número 4, María de Olio Rodríguez. ¿Está lista para la exposición? Sí, profesor. Bien. Cuando guste. Buenas noches, mi nombre es María de Olio. En este momento voy a hablarles acerca de los usuarios de la información financiera. Estoy cursando el curso de contabilidad financiera con el facilitador Alejandro Holguín en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Bueno, siguiente, maestro. Los usuarios de la información financiera, internos y externos, tienen la facultad de tomar decisiones con implicaciones directas e indirectas en el mundo empresarial. Por lo tanto, es elemental que cada esfuerzo esté fundamentado en la información financiera. Esta información es la guía para ellos poder tomar decisiones y poder identificar, por ejemplo, activos líquidos para hacer frente a deudas, también gestión de los pasivos de la empresa, seguimiento de progreso, ventas que podrían generar mayor rentabilidad y también tendencias que representan un reto importante en el futuro. La siguiente, por favor. Estos se clasifican en internos e externos, y también externos, perdón, como ya han mencionado algunos de nuestros compañeros. Y los internos son aquellas personas o entidades que necesitan la información para tomar decisiones dentro de la empresa, como por ejemplo los directivos, accionistas, gerentes. Y son aquellas personas o entidades que forman parte activa de la generación de información y acontecimientos de la empresa. Los externos, en este caso, son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones sobre la empresa o sobre las que influyen en situación de la empresa. Entre ellos se encuentran la competencia, acreedores, proveedores, clientes, y estas entidades son receptores pasivos de la información que necesitan y recogen la contabilidad financiera. En caso contrario, con los internos, que recogen la información de la analítica. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entre los usuarios internos tenemos a los dueños o líderes de una organización que para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa
de manera eficiente. Está el equipo administrativo con meta de asegurar la efectividad de las actividades de su entidad. Este es muy importante porque este también entonces encamina a que cada uno de nosotros podamos ver el lugar donde estamos elaborando y el futuro que esta puede llevar. Los accionistas utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre la que para hacer con sus acciones, si deciden comprar o si deciden vender. Y los empleados para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Pueden, por favor, con la siguiente. En este caso ahora tenemos los externos, que están los clientes, que ya estos usan la información financiera para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgo sobre una oferta financiera. Los inversionistas utilizan la información para mediar riesgo de inversión. Los prestamistas, que son los bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia. Y está el gobierno con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Bueno, con este tema que fue de mucha ayuda, podemos concluir que la contabilidad financiera es un sistema de información que permite tomar decisiones externas sobre compras, ventas, acciones, préstamos y crédito. Todas esas decisiones requieren informaciones referidas a la situación financiera de la empresa y pues esta, como ya también hemos dicho, ayuda a tomar mejores decisiones. También hablamos entonces de los usuarios, que ya podemos identificar nosotros cuáles son los externos y cuáles son los internos. Y los principales usuarios de la información financiera interna tienen acceso al estado de la organización para el logro de sus objetivos empresariales y los externos. Y los externos para conocer el estado de una entidad económica. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. Muy buen léxico tiene usted. Se ha expresado correctamente. La información ha sido entendible. Si alguno de sus compañeros desea aportar o hacer una pregunta, es el momento. Número 5, Felicia Calcaño Fulgencio. ¿Está lista? Sí. Bien. Bien, buenas noches. Mi nombre es Lajerfel Calcaño. Voy a exponer acerca de los usuarios de la información financiera. Estoy cursando el taller de contabilidad financiera en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez con el profesor Alejandro Holguín. La siguiente, profesor. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan dichos estados para la toma de decisiones económicas de una empresa. Siguiente. Estos se dividen en usuarios externos e internos. Ya a manera global podemos verlos divididos. Los externos son los que están relacionados contractualmente con la empresa, es decir, tienen algún tipo de contrato con la empresa. Y no relacionados contractual con la empresa. Entre los contractuales se encuentran los inversionistas o accionistas, prestamistas, empleados, proveedores y clientes. Y en el otro bando, los no contractuales, se encuentran inversionistas potenciales, acreedores potenciales, administración pública, empresas competidoras, sindicatos y público en general. Los usuarios externos responsables de la gestión. Estos son los que son responsables directamente de la gestión de la empresa, como son los directivos, cuadro intermedio con capacidad de decisión. Entre estos están auditores, etcétera. Y estos necesitan una información constante. Ya para los usuarios externos tienen derecho a información periódica, pero limitada. Los usuarios o inversionistas necesitan información contable debido a que se interesan en, por ejemplo, los futuros beneficios que va a tener la empresa para ello poder hacer sus inversiones, ya sea en instrumento financiero o instrumento patrimonial. Los usuarios, tanto los acreedores como los proveedores, necesitan saber la capacidad de pago de la empresa y la capacidad que genera el instrumento. El público en general necesita saber la transparencia de la empresa, también el estado. El usuario también necesita conocer, ya el usuario per se de la empresa, necesita conocer a cuánto ascienden, por ejemplo, los gastos administrativos de la empresa, y estos lo podemos ver en el estado de ganancias y pérdidas. La información acerca de la actividad a la cual proviene el efectivo se puede ver en el flujo de efectivo
Y ya para ver, por ejemplo, los pasivos, activos de la empresa, lo podemos ver en el balance general. Ya que el objetivo de la contabilidad, puede pasar al siguiente, maestro. El objetivo general de la información financiera es centrarse en las necesidades que tiene cada usuario. Para esto se crearon los que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que establecen las diferentes normas para que pueda ser digerida esta información de una forma, vamos a decir, global, que lo podamos entender contadores como no contadores. Y también las normas internacionales de contabilidad han ido evolucionando para satisfacer estas condiciones actuales. Generalmente, y vamos a decir, la norma número 1 establece que esta información debe tener 4 características básicas, que es comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. La información siempre debe ser comprensible para cada usuario, relevante, o sea, que se puedan tomar decisiones con ellas, confiable, que no haya errores ni prejuicios en la información, y comparable, que se puedan comparar años con otros. Listo, hasta aquí mi exposición, maestro. Excelente. Buen uso del tiempo, buena información, sobre todo esta última parte. Muy buena esta información, que sus compañeros deberían de alguna forma obtenerla. Veo que utilizó la bibliografía, nadie hasta el momento lo ha hecho, y eso indica que usted investigó y que lo que investigó se puede comprobar. Excelente. ¿Alguna pregunta para su compañera? Número 6. Rosane Santana, ¿está lista? Así es. Bien. Cuando guste. Ok, buenas noches. Mi nombre es Rosani Santana. Estoy en la clase de contabilidad financiera impartida por el licenciado Alejandro Lin de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. La próxima, profesor. Ok, vamos a empezar con una definición de lo que es la información financiera. La información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. La próxima, por favor. Usuarios de la información financiera, ¿quiénes son? Son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas, como los accionistas, socios, acreedores, gerentes, clientes, inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades. Se dividen en internos y externos. Si va a leer, debe de resumir. No es leyendo, debe de resumir. Le queda 2 minutos. 2 minutos le quedan. Ok. Los usuarios internos, ellos que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica, como los accionistas, gerentes, directores. Los externos, aquellos que no participan en decisiones relativas a la gestión, como acreedores, proveedores, clientes, administración pública, entre otros. La próxima. Información requerida. Sí. Información requerida según el tipo de usuario y el uso de la misma. La información que requiere cada usuario va de la mano con el tipo de usuario y la utilidad que se le va a dar al mismo. Por ejemplo, en el caso de los usuarios internos, tratándose del gerente, este requiere de la información que la empresa le puede dar y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Estos informes deben estar actualizados para que la gerencia tome las decisiones correctas. ¿Y qué va a hacer el gerente con esta información? Pues va a planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. La próxima. Haga su resumen final con relación al tema. Ay, perdón, profesor. Haga su resumen final con relación al tema. Ok. Pues en conclusión, la información que requiere cada usuario y que es otorgada por los estados financieros a través de la contabilidad va a depender de la naturaleza del usuario y del uso que se hará de la misma para la toma de decisiones o el proceso financiero que sea pertinente.
Es todo entonces. ¿Alguna pregunta para su compañera? Profe, pero yo no duré 5 minutos. No son 5, son 3. Y si va a leer, debe de resumir la lectura, no lectura comprensiva. Ok. Número 7. Araceli Batista Canario. ¿Está lista? Número 7. Aracelis Batista Canario. ¿Está lista? Número 8. Germaris Mármol. ¿Está lista? Sí, maestro. Bien. Buenas noches. De este lado, Germaris Malmo. Pertenezco a la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Nuestro facilitador, el licenciado Alejandro Holguín, y le estaré conversando acerca de los usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera, a quienes por diferentes razones le interesan conocer de los resultados obtenidos por una entidad, se agrupan en internos y externos. Entre los internos tenemos los promotores, a quienes le interesa conocer periódicamente la evolución que ha tenido el negocio en marchas hacia sus objetivos, muy especialmente los referentes hacia sus objetivos. Un ejemplo de esto es que si somos promotores de por ejemplo, de un laboratorio, el promotor está interesado en conocer la evolución del producto ofertado porque de ellos reciben una comisión. Tenemos los gerentes, quienes se auxilian de la contabilidad para que le proporcionen datos necesarios para planificar y controlar el funcionamiento de la empresa. Esto es que la contabilidad le proporciona controles a la gerencia a través del plan de organización y la asignación de responsabilidades al personal que ejecuta las tareas. Tenemos al Consejo de Administración. Les interesa la información financiera para conocer la situación económica, los resultados actuales, tomas de acciones para los proyectos inmediatos y futuros. Tenemos los funcionarios y empleados que les importa la información financiera porque ellos reciben una bonificación anual que está ligada a los beneficios de la empresa, según sea su acuerdo contractual, colectivo, individual. Entre los externos tenemos a los acreedores y presuntos acreedores. Son estos los bancos, las financieras, los proveedores de mercancía, quienes investigan la información financiera de la empresa antes de otorgarle un crédito para determinar su solvencia económica y garantizar el retorno de su inversión. Tenemos al gobierno. La contabilidad le suministra información al Estado a través de sus principales recaudadores con fines de cobrar tributos y elaborar datos estadísticos y económicos. Tenemos los sindicatos que también están interesados en la información provista en la contabilidad para determinar su participación en la membresía de los beneficios, que equivale a 1% de los resultados netos de cada periodo contable. Entonces, los usuarios de la información financiera son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas como los acreedores, socios, etcétera. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para toma de decisiones dentro de la empresa, como por ejemplo los directivos. En resumen, conocer la información financiera nos permite conocer la situación económica de la empresa, la cual ayuda al interesado a la toma de decisión
y además genera competitividad para la empresa. ¿Es cuánto, maestro? Muy bien, excelente. Sobre todo esa imagen que usted colocó, muy ilustrativa. Ajá. Muy ilustrativa e informativa. ¿Alguna pregunta para su compañera? Número 9. Carlos Juárez Pesada de la Cruz y Miguel José Mateo Alcántara. ¿Están listos? Sí. Sí, profe. Cuando gusten. Bien, mi nombre es Miguel José Mateo Alcántara. Soy miembro del curso de contabilidad financiera impartido por el facilitador Alejandro Guín y la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Bien, antes de entrar en materia con los que son los tipos de usuarios de la información contable, yo quiero dar una definición de lo que son estos usuarios. Bien, los usuarios de la información financiera son las personas u organismos que por varias razones precisan o necesitan hacer uso de la información financiera de una empresa. Existen varios motivos por los cuales estas personas, estos usuarios, hacen uso de esta información. Algunos la utilizan para medir el rendimiento de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Otros la utilizan para tomar las decisiones financieras más acertadas en torno a alguna inversión, ya sea compra de algún terreno, adquirir algún bien, créditos o aspectos operativos. Bien, continúe, profesor. Bien, dentro de este grupo de usuarios encontramos uno de los usuarios principales, que son los usuarios internos. Los usuarios internos son aquellas personas u entidades que necesitan la información financiera para la toma de decisiones dentro de su empresa. Estos conforman todas aquellas personas que juegan un rol importante en cada uno de los niveles de la empresa y se caracterizan suelen contar con un acceso ilimitado a la información contable de la empresa, incluso pudiendo ellos llegar a tomar decisiones trascendentales en la parte económica relacionada con la gestión de la organización. También sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas y o alianzas comerciales, entre otros. Continúe. Bien, dentro de los usuarios internos existen varios grupos. Hay más, pero voy a definir los más comunes. Por ejemplo, están los propietarios o líderes de una organización. Estos hacen uso de la información financiera para orientarse de manera estratégica y dirigir la empresa de manera eficiente. Están también los accionistas, que estos hacen uso de la información financiera para la toma de decisiones sobre qué hacer con sus acciones. Recordemos que los accionistas son los que invierten el capital de una empresa, y también ellos necesitan, junto al propietario, saber cómo va su empresa utilizando la información financiera y para saber si deben seguir invirtiendo o no. También está el administrador, que es quien utiliza la información contable con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Es la persona que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización. Continúa. Bien, también están los trabajadores o empleados. Estos hacen uso de la información financiera para evaluar las posibilidades de expansión. Esto es, por ejemplo, que un empleado que está dentro de una empresa, de acuerdo a cómo le esté yendo a la empresa, las ganancias que esté percibiendo, yo pienso que el empleado también debe percibir eso en su salario. El empleado sabe cuánto vale y sabe que lo que la empresa está produciendo es en parte gracias a él, entonces debería reflejarse esa remuneración, su salario. Este grupo lo constituyen el grupo de personas que conforman el grupo laboral de la empresa. También están los mandos medios, que esto hacen uso de la información financiera para la toma de decisiones, evaluar los resultados de estas, y su responsabilidad consiste en tomar las mejores decisiones que mejoren la posición financiera de la empresa. Es así que los usuarios internos se benefician de una manera grande de la información financiera para la toma de decisiones. De igual manera, los actores externos requieren a estos recursos para asegurar su seguridad en términos legales y económicos. Continúa. Bueno, ahora tengo una pregunta. ¿Para qué les sirve la información contable a los usuarios internos?
Bueno, aparte de lo que dije, esta información les sirve para expandir su negocio en la búsqueda de nuevos mercados, cierre de centros de trabajo, contratación o despido de personal, inversión en nuevos equipos de producción, políticas de cobro y pago con clientes y proveedores, políticas de financiamiento, endeudamiento, aumento de fondos propios y políticas de retribución al personal. Gracias. Ahora los dejo con mi compañero Carlos Warner. Buenas noches a todos, mi nombre es Carlos Warner Quesada de la Cruz y yo les estaré platicando acerca de los usuarios externos de la información contable. Como mi compañero anteriormente les platicó, los usuarios internos son aquellos que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica de la empresa. Pues bien, los usuarios externos son aquellos ajenos de primera mano a la institución o empresa, pero que no solicitan la información financiera de la institución con fines algo variados. Normalmente estos buscan entidades con crecimiento o posibilidad en para invertir. Entre los usuarios externos de la información financiera podemos encontrar. Usted puede hacer su resumen, Carlos Werner. Sí, profe, tranquilo. Inversores actuales y potenciales. Cabe aclarar que los inversores actuales son usuarios internos, mientras que los potenciales son externos. Estos requieren conocer sobre la información de la empresa, participar en ella y obtener una rentabilidad. Estos últimos miden qué tan rentable es invertir a fin de prevenir pérdidas. Estos pueden ser compradores, bancos o asociaciones, entre otros. Analistas financieros. Son aquellos de los agentes del mundo financiero que canalizan y dirigen las inversiones, hacen seguimiento de la evolución de las empresas, analizan los resultados y aconsejan a sus clientes inversores. En este caso, ellos se interesan en la empresa a fin de conocer qué tan rentable es invertir en esta. Prestamistas. Son aquellos que ofrecen préstamos privados para las empresas o también dirigidos a particulares. Generalmente los prestamistas a título individual suelen solicitar una garantía que les sirva de aval. En este caso, ellos solicitan esta información para saber qué tan rentable es para ellos prestarle a dicha institución y qué tanto pueden sacar de provecho. También tenemos los proveedores. Un proveedor es la persona física o jurídica que abastece de todo necesario a la institución para la producción de bienes o servicios a otra empresa física o jurídica. Ellos se encargan de proveer bienes o servicios a la empresa con el objetivo de sacar remuneraciones. Tenemos los clientes también. Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. En este caso, ellos evalúan la rentabilidad del negocio a ver si es rentable o no comprar en dicha institución. También tenemos la administración pública o gobierno. Esta comprende un conjunto de órganos o sector público conformados para realizar la tarea de administrar y gestionar organismos, instituciones y sector y entes del Estado. Esta solicita la información de la empresa por motivos regulatorios y para conocer el estado de esta. También tenemos los competidores. Es aquel grupo de empresas que ofrecen un servicio similar al de la empresa, nuestra empresa, y que se dirigen a un segmento de mercado específico. En este caso, ellos solicitan la información de la empresa con el objetivo de conocer también su estado financiero y por objetivos también competitivos. También tenemos que los medios de comunicación solicitan la información de la empresa, información económica, esto con motivos de opinión pública. También tenemos al público en general que acceden a esta información en caso de intereses más puntuales. Recapitulando, la información contable facilita a las personas externas a la empresa conocer el estado de esta. También facilita a los accionistas y gerentes o usuarios internos la toma de decisiones en la empresa. Facilita información interesante para atraer capital, recursos propios y ajenos y crédito de los proveedores. Muchas gracias por su atención. Una pregunta para su compañero. Preguntas. Número 10. Elizabeth Fabián. Aquí estoy, profe. ¿Me escuchan? Sí. ¿Está lista para exponer? Por supuesto. ¿Se puede presentar, por favor? Me avisa cuando la visualice. Sí. Perfecto.
Bueno, mi nombre es Elizabeth Fabián y les voy a hablar sobre los usuarios de la información financiera. Con mi facilitador, Alejandro Holguín, que pues es el profesor. Si puede ir a la siguiente, por favor. Recuerde que la escuela o el instituto o la institución en la cual usted está cursando esta capacitación es Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Sí, discúlpeme, se me pasó ese detalle. Bueno, los usuarios de la información financiera, como ya hemos visto en varias exposiciones, se dividen básicamente en dos, que son usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son aquellos que tienen acceso al estado de la organización. Sus principales necesidades se basan en el control de flujo de caja, estrategias de inversión, etc. Estos usuarios son principalmente dueños o líderes de una organización, accionistas, equipo administrativo, empleados, etc. Los dueños o los líderes utilizan esta información para una organización estratégica, una cierta orientación para poder cumplir, para poder dirigir a lo que tiene que ver su empresa. Los accionistas utilizan esta para poder saber qué hacer con la acción que tienen en esa empresa, si es comprarla o venderla o mantenerla. El equipo administrativo se asegura que con esta información puedan realizar efectivamente las actividades. Básicamente, como bien dice su nombre, se trata de administrar ese mismo equipo. Los empleados, que son la base de una empresa, son aquellos que pues trabajan mayormente efectivamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la empresa, ¿verdad? Entonces, estos utilizan esta información para llegar a evaluar cómo se puede expandir dicha empresa y cómo pueden trabajar en ello. A la siguiente, por favor. Usuarios externos, sí, a eso. Los usuarios externos son aquellos que no son dentro de la entidad, sino que son fuera de la entidad. Estos usuarios buscan una imagen favorable de lo que es la empresa y confían en tomar una decisión de inversión o financiamiento, etc. Estos usuarios son principalmente los clientes, inversionistas, prestamistas y el mismo gobierno. Los clientes, como ya hemos visto, que es todo aquel que consume del producto o del mismo servicio que da esa empresa. Y los clientes utilizan esta información básicamente para evaluar una rentabilidad en el mismo negocio. Los inversionistas son aquellos pues que obviamente pues invierten, puede ser en dinero o en acciones o en capital en dicha empresa. Estos utilizan esta información para medir cierto riesgo que tiene esa inversión. Si la empresa, por ejemplo, en un futuro vaya a decaer o si la empresa en un futuro va a subir más sus acciones. Los prestamistas utilizan esta información que usualmente son pues bancos o ciertas instituciones financieras, utilizan esta información para medir la solvencia de esta empresa y para saber si otorgar un financiamiento sí o no. Y el gobierno básicamente utiliza esta información para una aceptación regulatoria de la misma empresa y para pues saber que no hagan ninguna malversación de fondos, ese tipo de situaciones, también que cumplan con los debis y todo eso. Y pues la siguiente. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y en conclusión, la información financiera se utiliza tanto en diferentes sectores y es bastante importante para saber absolutamente todo sobre una empresa y para saber qué hacer con ella y el futuro de dicha empresa. Ya. Muy bien, excelente, Elizabeth, su exposición. Se pasó por 2 minutos, pero estuvo muy bien todo. Número 11, Luis Reyes. ¿Está listo? Sí. Cuando guste. Buenas noches, mi nombre es Luis Reyes. El tema a presentar hoy, usuario de la información financiera, cursando el curso Contabilidad Financiera
con el profesor Alejandro Orguín. Puede pasarla, por favor. Recuerde, la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez es la institución que los certifica a ustedes. Perfecto. Los tipos de usuarios de la información financiera están en lo externo y lo interno. Esto según la naturaleza o cómo ellos utilizan, para qué necesitan la información financiera. Sabemos que la información financiera depende de los estados financieros, donde podemos mencionar el estado de resultados, situación, flujo de efectivo, cambio del patrimonio del capital. Esta información siempre tiene que ser clara y precisa, eficiente para la toma de decisiones. Puedes pasarlo, por favor. Dentro de los diferentes usuarios que tienen la información financiera, podemos mencionar los inversionistas, los clientes, los inversionistas, los clientes, perdón, los dueños, los empleados, la administración pública y las instituciones financieras, donde podemos decir que los inversionistas, ellos evalúan los riesgos para realizar su inversión, si van a garantizar que su inversión sea sea retornable. Los clientes evalúan la eficiencia de la empresa al momento de suplir sus necesidades. Si observan si la empresa a largo plazo va a seguir cubriendo oportunamente su servicio. Los dueños utilizan la información financiera por una estrategia para seguir impulsando el objetivo y la misión que la empresa tiene pautada. Los empleados, por lo general, observan el desarrollo de la empresa para visualizando el desarrollo que ellos van a tener personal y qué garantía tienen su empleo en tanto tiempo o a largo plazo. La administración pública mantiene siempre el ojo sobre las instituciones en vista que necesita recaudar los impuestos, los cuales son utilizados para los gastos públicos. Las instituciones financieras viven observando la solvencia para poder otorgar préstamos a la institución. Si esta institución no tiene fluidez, no tiene solvencia, por tal razón no califica. Podemos decir en conclusión que la información financiera es la parte más importante de la empresa. Una empresa que tenga una información financiera en negativo, eso indica que no puede seguir operando en el Estado. Aquí en mi posición, muchas gracias. Excelente, Luis. Buen uso del tiempo, buena información, todo condensado, sobre todo la antepenúltima diapositiva. Información llana, sencilla y entendible. Número 12, Apolinar Martínez Rosario. ¿Está listo usted? Apolinar. Apolinar Martínez Rosario. Sí. Bien. Sí, estamos por aquí. Buenas noches. Buenas. Así como ya el profesor dice, mi nombre es Apolinar Martínez Rosario. Pertenezco al curso de Contabilidad Financiera con el facilitador Holguín de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Y vamos a hablar bajo el tema usuario de la información financiera. Financiera. Y para empezar, podemos tener la introducción, ¿qué es la información financiera? O vamos a decir una definición de lo que es información financiera. Se encuentra en el conjunto de datos presentados por una empresa en términos ordenados y sistemáticos de su situación financiera y de todas las operaciones que en ella se están manejando hasta el momento. La diferencia que puede existir entre la información financiera son importantes tomarla en cuenta porque para el uso de cada información con la cual se va a gestionar tales operaciones. Por eso, con base en esto, la clasificación se puede realizar en contabilidad financiera
en función de usuarios externos de una empresa, como son los clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, personas y entes que necesitan esta información, porque cada uno de ellos pues va a brindar un producto, va a brindar un bien a tal empresa, y en base a eso debe de estar al tanto de cómo van sus operaciones, porque ellos deben de minimizar lo que son sus riesgos de su negocio. También está lo que es la otra parte, que es la contabilidad administrativa o de gestión, que esta se basa en su función en el equipo interno de la empresa, y entre ellos se encuentran lo que son los gerentes, socios y propietarios, que también para ellos es importante la información, ya que ellos deben de conocer cómo va su empresa, cómo va operando y qué decisiones van a tomar para seguir adelante y para ofrecer el tipo de información confiable y segura a lo que es la contabilidad financiera, que es de los entes externos. Dentro de la información financiera también tenemos una clasificación de dicha información, que son los estados financieros, los estados de resultados y de cambio, los estados de situación, estado de flujo y de efectivo. También tenemos lo que son diferentes usuarios. Dentro del usuario están tanto los acreedores como proveedores, que son entes que necesitan, como ya hablamos, conocer si la empresa contará con efectivo, con los recursos necesarios, con las políticas, los procedimientos, para ello invertir su dinero, para ello vender, ofrecer su producto, de manera que sean confiables para tal empresa. También está el público en general, como son los lectores y sus representantes, que también necesitan esta información financiera para conocer la transparencia con que se ha manejado. En este caso, en los recursos del Estado se usan mucho estas y son necesarios para ver cómo el Estado va marchando. También están lo que son los clientes, que necesitan conocer de cuánto dinero dispone la entidad y cuánto le deben, porque de allí o que incrementarán sus deudas por cobrar o su cuenta por pagar, y también ellos necesitan conocer tales informaciones. Dentro de la naturaleza de los usuarios de la información financiera, siendo así, la naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se va a analizar. Cada tipo de usuario requiere una información específica según las necesidades que paso para su toma de decisiones. Dentro de los diferentes tipos de usuarios, podemos ver lo que son los inversionistas, los cuales buscan información específica que le ayude a calcular el riesgo o rendimiento de operaciones. Los clientes, que normalmente son consumidores involucrados a largo plazo, que están interesados en datos sobre la continuidad de su organización. Dueños o socios que esperan resultados exactos sobre su negocio. Empleados, las agrupaciones sindicales, la administración financiera o entidades gubernamentales interesadas también principalmente en el desarrollo de empresas y seguimiento de trabajadores, y en sí el público en general. No todas las personas consultan información financiera, pero es un hecho de que todas somos impactadas directamente o indirectamente por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y las empresas en él. En conclusión, los usuarios de la información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Cada empresa necesita estos datos. Como ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar en algunas empresas y pues estos estados, estas informaciones deben ser claras, deben de ser específicas, ya que deben de pasar por muchos filtros como son la auditoría y de tal manera de que todas las operaciones estén regularizadas, porque de allí depende la estabilidad de la empresa, la estabilidad de la organización, la estabilidad de su presupuesto, de qué decisiones van a tomar en un momento dado. Como ejemplo, podemos poner estos tiempos de pandemia, que muchas empresas han tenido que han colapsado por la situación que han vivido. Y a modo de conclusión o recomendación, es importante ser selectivo sobre la información que pedimos, ya que nuestros negocios se puede ver en juego, por lo que es importante considerar que los estados financieros de una empresa incluyan las situaciones financieras, las actividades operativas, flujo de efectivo y otras políticas contables. Hasta aquí mi exposición. Muy buena noche. Excelente, Apolinar, su aporte desde su
experiencia laboral, usted ha dado información relevante que efectivamente es aplicable a lo que es la realidad y a lo que es la importancia de una información financiera fiable, veraz y oportuna. Así es, gracias. Profesor, disculpe. Dígame. Le había escrito por privado que a ver si usted me puede dar la oportunidad, con el permiso de los compañeros, de hacer mi parte porque el teléfono se me está descargando y no estoy en la casa. Bien, vamos a ver qué se puede hacer. Usted podemos coordinar en la semana para que usted pueda hacer su exposición y así permitir que los compañeros hagan la suya. Bien, no te Está bien. desesperes. Bien. No, es que tengo desde el jueves luchando, entonces tengo miedo de que la oportunidad se pase y no participar en la exposición. Todavía queda mucho tiempo. Esté tranquila. Ok, gracias. María de Pérez. ¿Está lista usted? María Pérez. ¿Está lista? Profesor, ¿no me escucha? Ahora sí. Ah, disculpe, lo que pasa es que le estaba hablando, pero no me lograba escuchar. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, adelante. Bien, mi nombre es María Pérez y vengo a hablarle entonces de los usuarios de la información financiera. Si puede deslizar la imagen para que puedan observar. Para hacerle una pequeña definición de los usuarios financieros, de los estados financieros, son aquellos usuarios que se usan para la toma de decisiones económicas de una empresa, lo cual entonces nos lleva a la pregunta, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? Tenemos a los inversionistas, a los clientes, dueños o socios, empleado, administración pública y público en general. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la información financiera según el tipo de usuario? Bueno, tenemos aquí que los inversionistas son personas que invierten para tener ganancia. Los clientes son personas que utilizan el servicio. Dueños o socios son aquellos propietarios de todo o una parte de dicha empresa. Los empleados son personas que ejercen funciones en la empresa. La administración pública se ocupa de gestionar entre la ciudadanía para garantizar el funcionamiento estatal adecuado. Y el público en general son todas aquellas personas que tienen acceso a dicha información. Entonces, seguimos a los usuarios. Entonces, con esta información logramos obtener que se definen en dos partes, en los internos y en los externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Bueno, son aquellos que son los dueños o líderes de la organización, de una organización, los accionistas, equipo administrativo y los empleados. ¿Cuáles son los usuarios externos? Son los clientes, inversionistas, prestamistas y del gobierno. El uso de la información financiera según el tipo de usuario, tenemos la definición completa acá. Los dueños o líderes de una organización utilizan esta información para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y el objetivo de la empresa de manera eficiente. Los accionistas utilizan la información financiera para obtener decisiones sobre qué hacer con sus acciones, es decir, si desean vender, si desean mantener o si desean comprar. Equipo administrativo tiene el objetivo que con la meta asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Los empleados para evaluar las posibilidades de la expansión dentro de la empresa. Los clientes para evaluar la rentabilidad del negocio con fin de estimular riesgos sobre la oferta financiera. Los inversionistas utilizan la información financiera para medir los riesgos de su inversión. Los prestamistas son los bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia de la empresa y otorgar un financiamiento. Y el gobierno tiene el objetivo de conocer la situación regulatoria de dichas empresas, lo cual nos lleva a una conclusión
Con esta presentación logramos apreciar cuáles son las necesidades de los usuarios de la información financiera y lograr identificar sobre los usuarios internos y externos, tomando en cuenta que éstas se usan para la toma de decisiones de dicha empresa. Muchísimas gracias. Excelente. Buen uso del tiempo, información precisa, llana y entendible, que es lo que se quiere. ¿Alguna pregunta para su compañera? Pasamos del audio que mandó Sara Arias a la presentación de Lisette Cárdenas. ¿Está lista usted? Lisette. Sí, maestro. Bien. Profe, ¿y mi audio no lo van a poner? Al final lo ponemos. ¿O usted quiere exponer? Lo mismo que está en el audio, yo lo tengo aquí en un resumen. Sí, en su mascota. Vamos entonces a darle la oportunidad a Lisette y luego sigue usted. Ok. Cuando guste, Lisette. Ok, profe. Buenas noches, mi nombre es Lisette Cárdenas. Este es el curso Contabilidad Financiera, impartido por el facilitador Alejandro Holguín en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Pues como sabemos, el tema es usuarios de la información financiera. Lo primero que haré será dar una pequeña definición de la información financiera. En la otra diapositiva, por favor. La información financiera que emana de la contabilidad es la información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestran la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es de ser útil al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. En la siguiente, por favor. Los usuarios de la información financiera, como casi todos mis compañeros lo han dicho, se dividen en dos, que son usuarios internos y usuarios externos. Ahora yo voy a hablar sobre los usuarios internos. Estos tienen acceso al estado de la organización para el logro de objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de ventas o alianzas comerciales. Estos usuarios principalmente son los dueños o líderes de una organización para la orientación de estrategia dirigida a cumplir con la misión y objetivos de la empresa de manera eficiente. Los accionistas utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, ya sea si venderlas, mantenerlas o comprar más. El equipo administrativo. Disculpe, dígame, maestro. La lectura, si va a leer, trate de hacerlo breve, porque usted solo cuenta con un minuto. Si quiere, puede hacer un resumen de menos de un minuto. Porque si no, entonces va a ser penalizada, como la mayoría de sus compañeros que no han aprovechado el tiempo. Y lee, un minuto, haga su resumen, por favor. Ok, maestro. Seguimos con el equipo administrativo, pues estos, con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. También, gracias a la información financiera, los administradores pueden diagnosticar problemas y anticiparlos. Y por último están los empleados, que para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. También hay sindicatos de empleados, que estos sindicatos hacen demandas salariales que se basan en las utilidades declaradas por el empleador. En la otra diapositiva tenemos los usuarios externos, que en resumen estos son los clientes, los inversionistas, prestamistas y las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales, estos vienen siendo los gobiernos que imponen impuestos sobre los negocios, y estos necesitan la información financiera para conocer la situación regulatoria de la empresa. En conclusión, ya para finalizar, cada tipo de usuario requiere de información específica según las necesidades que cada uno tenga.
el proceso financiero que sea pertinente. O sea, cada usuario va a tomar las decisiones según sus necesidades. Por ello, requiere que la información sea veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez y la eficiencia del riesgo financiero. Muchas gracias y espero que les haya gustado mi exposición. Muy bien, excelente su participación. Lo único que a todos les llama capítulo en el sentido de que el tiempo debe ser, en la medida de lo posible, respetado para dar participación a todos. El que consuma más del debido tiene una penalización. Todos la han tenido, a excepción de 2 o 3 personas que han cumplido con su tiempo. Entonces, Sara Arias, su exposición, por favor. Buenas noches, mi nombre es Sara Arias, en el curso de Contabilidad Financiera, organizado por la institución, la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. En esta ocasión vamos a conversar acerca de los usuarios de la información financiera. Para comenzar la pregunta, ¿qué es un usuario de información financiera? Son agentes con derecho de acceso al canal de información contable. Y este derecho nace dependiendo del tipo de actividad que cada usuario necesite de información, de cada comportamiento de este usuario. Por esa razón, esas informaciones están divididas en 2 grupos, que son los externos y los internos. Dentro de lo externo, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a los clientes, a los proveedores, a los inversionistas, a los sindicatos, etcétera. Dentro de lo interno, pues tenemos a los socios, a los gerentes, a los propietarios. Dentro del sistema de contabilidad, también ese grupo tiene su división. Por ejemplo, en la contabilidad financiera, los usuarios de esa información son los clientes, los proveedores, los inversionistas. Y la contabilidad administrativa o de gestión se encarga del otro equipo, del interno, de los gerentes, de los socios y de los propietarios. Ahora vamos a ver cómo cada uno de ellos cumple su papel. Por ejemplo, ¿para qué necesita un inversionista en un usuario de información financiera? ¿Por qué? Porque este quiere garantizar la solidez de esa empresa. Al momento de él querer hacer una inversión, él necesita saber la capacidad que tiene esa para poder pagar su dividendo. Un cliente, normalmente un cliente es un consumidor inducido a largo plazo. ¿Y qué este quiere buscar? Él quiere buscar la continuidad de esa organización. Y un dueño, un socio, bueno, este espera resultados exactos sobre un negocio para conocer sus ganancias futuras. Y un empleado, bueno, los empleados y los sindicalistas por lo general necesitan información financiera para saber la situación de la empresa, si ésta le va a pagar su dinero. Y la administración pública, bueno, dentro de la administración pública están las entidades gubernamentales. ¿Para qué a ellos les interesa esa información? Le interesa el desarrollo de una empresa para asegurar el bien de los trabajadores y para asegurar también los recursos propios. Y el público en general también se convierte en un usuario de información financiera. Por lo general, el público no le interesa los estados financieros de ninguna empresa. Sin embargo, es una realidad impactante que todos nosotros somos impactados de una manera directa o indirecta por lo que puede estar enterado de un sector laboral. En conclusión, podemos decir, viendo que los usuarios de la información financiera forman un grupo muy diverso y que cada uno tiene una necesidad particular, son decisiones muy serias, por lo cual ellos requieren de información veraz, oportuna. Ellos necesitan saber sobre la solvencia, sobre la liquidez, sobre la eficiencia operativa y sobre los riesgos financieros de una organización. Por lo tanto, hay que cumplir con estos objetivos. Gracias y espero que les guste mi exposición. Excelente.
muy buen manejo del tema. Noté que usted, de cierta forma, no necesitó tener una diapositiva porque hizo buen uso de su cuaderno, pero también aplicó lo que le había dicho del respeto del tiempo. O sea, lo hizo muy bien. Para no tener apoyo visual, lo hizo muy bien. Muchas gracias. Entonces, 16, George Miguel Iriano Peña. Aquí, ¿Está maestro. listo? ¿Está Sí. listo? Sí. Cuando guste, recuerde, el tiempo es limitado. Si puede resumir, es mucho mejor. Entendido. Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Miguel Lirano Peña. Pertenezco al curso de Contabilidad Financiera con mi facilitador Alejandro Holguín y gracias a la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Pase, por favor, maestro. Para iniciar, los usuarios de información financiera son aquellos que se conocen como entidades de estado financiero, los cuales se utilizan para tomar decisiones económicas dentro de una empresa. Entre esos se encuentran los acreedores, accionistas, socios, entre muchos otros más. Cabe destacar que esos son bastante importantes y diversos dentro de este tema, ya que estos se encargan de tomar decisiones correctas y para eso, para que eso se lleve a cabo, se deben tener en cuenta varios aspectos como la liquidez, la solvencia, el riesgo financiero, entre muchas otras cosas dentro de una organización con el fin de que el proceso se realice de la manera adecuada. Pase, maestro, por favor. Asimismo, hay que ser muy cuidadoso y mencionar de una manera muy relevante todos los aspectos entre los cuales se encuentra la actividad operativa, la situación financiera, entre otros más, ya que eso puede ser clave para que no haya errores. Dentro del ámbito de los usuarios financieros se encuentran dos tipos, los usuarios internos y externos. Los internos son conocidos como personas que necesitan información para poder ejecutar ciertas decisiones dentro del aspecto del tema. Pase, por favor, maestro, por abajo. Entre esos usuarios internos se encuentran los dueños o líderes de una organización, que básicamente se encargan de manifestar la estrategia de ventas dentro de una empresa, los accionistas, que son quienes claramente manifiestan las acciones y decisiones dentro de una empresa, el equipo administrativo, que son los que tienen la meta de asegurar la efectividad de las actividades dentro de una empresa, y los empleados, que son quienes evalúan las posibilidades de expansión dentro de una empresa. Entonces, los usuarios externos son personas que necesitan información para tomar decisiones dentro de una empresa, como bien sus acreedores, clientes, y así de esa manera. Igualmente son conocidos como sectores pasivos. Y de manera general, los usuarios externos son conocidos como clientes, inversionistas, prestamistas y gobierno, como bien mencionaron mis compañeros. El último aspecto que deseo tratar es el de la necesidad de información financiera, que es la que se presenta como la base de toda buena decisión, ya que partiendo de esta es que como la empresa como tal manifiesta todas sus actividades, y esto es sumamente importante, ya que partiendo de aquí es que donde se presentan las conclusiones con las cuales se ejecutan los procesos de la empresa y asegura el futuro de la misma. Hasta aquí ha sido mi participación. Muchísimas gracias y cualquier duda o pregunta, estoy a la hora. Muy bien. Número, y salta al 17. Okay. 17, Inés Santana. Inés Santana. Sí, profe. ¿Está lista? Sí. Te mando una serie de imágenes vueltas. Vamos a ver. Ese es el orden. Si quiere no la puede colocar. Realmente no la voy a utilizar. Cuando quiere, entonces. Buenas noches, mi nombre es Clara Inés Santana. Estoy impartiendo el curso Contabilidad Financiera facilitado por el Centro María Trinidad Sánchez con nuestro facilitador Alejandro Holguín. El tema a tratar es usuario de la información financiera. ¿Usted lo está impartiendo, el curso? Sí. ¿Usted lo está impartiendo o lo está cursando? Cursando. Ok, continúe entonces. En primera instancia, es importante identificar y separar en dos partes
a los usuarios de la información financiera de tu empresa debido al tipo de datos que requieren, así como para qué utilizan la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable. Contabilidad financiera en función de usuarios externos de una empresa como clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, etc. Contabilidad administrativa o de gestión en función del equipo interno de una empresa como gerente, socios y propietarios. Siendo así, la naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se utilizan. Inversionistas, los cuales buscan información específica que les ayude a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Los clientes normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en todos sobre la continuidad de una organización. El dueño o socio esperan resultados exactos sobre un negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empresa. Los empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa, administración pública, entidades gubernamentales y de interesados principalmente en el desarrollo de empresas y seguimiento de los trabajadores para la distribución de recursos propietarios. Finalmente, el público general, no todas las personas consultan información financiera, pero es un hecho que todas sus impactadas, directa o indirecta, por lo que pueden buscar por estar enterados de su sector laboral y las empresas en él. Los usuarios de la información financiera muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficaz, operativa y riesgo financiero de la organización. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Perfecto. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieras decir? Compartir. Bien. Entonces, seguimos con Reina Ciprián Silven o Silven. ¿Está lista? Sí. Recuerde el tiempo, dispone de 3 minutos. Sí, ya aquí tengo el temporizador, estando de manera virtual en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez, cursando contabilidad financiera con nuestro facilitador Alejandro Holguín. Y mi nombre es Reina Ciprián. Estamos tratando el tema de los usuarios de la información financiera. Como ya hemos estado analizando, los usuarios de la información financiera son individuos o grupos de personas interesadas en saber sobre la situación financiera de una empresa, para ellos de ahí, partiendo de esa información, saber de qué manera van a administrar sus finanzas o recursos financieros. Y estos se dividen en 2 grandes grupos, que son los usuarios externos y los usuarios internos. Los externos toman la información que se basa en la contabilidad financiera. Estos son clientes, proveedores, inversionistas y otros. Y los usuarios internos se basan en la contabilidad en la contabilidad administrativa o de gestión. Entonces, entre esto están los gerentes, socios, propietarios y otros. Entonces, como vemos que ya son distintos, estos también por esa razón, cada uno tiene una motivación diferente por la cual sabe que necesita la información financiera. Entre ellos tenemos los inversionistas, que son los que deciden
si van a invertir en esa empresa, si van a aumentar sus acciones o si van a seguir con ellas normal y como estaban. También están los clientes que aunque no están relacionados directamente con la empresa, pero a largo plazo a ellos les interesa saber qué decisión va a tomar la empresa para saber si todavía cuentan con ella. También están los dueños o socios, que son los primeros en interesarle la información financiera de la empresa para saber si su negocio está prosperando o si se está decayendo. Están los empleados, que son las personas que quieren saber si van a seguir contando con su empleo. La administración pública normalmente es para la regulación de los impuestos y vigilar el lavado de activos. También está el público general, que muchos de nosotros, dependiendo de la empresa, a veces no le interesa la información financiera, pero quizás nos interesa saber si podemos contar con esa entidad para buscar empleo o recibir otro tipo de beneficio. Como ya hemos mencionado, tenemos que ser muy cuidadosos y selectivos en cuanto a escoger la información financiera. Entonces, por eso hay que considerar que se encuentre disponible la actividad operativa, el flujo de efectivo y otras políticas contables. Mi fuente de información es blog.conpaki.com y le dejo aquí una frase que dice que invertir no es arriesgado. Lo que es arriesgado es no invertir en tu educación financiera. Por eso quiero animarles y motivarles a que sigamos capacitándonos en esta área. Buenas noches. Excelente. Muy buena reflexión, Reina. ¿Alguna pregunta para su compañera? Número 19, Nike Calcaño López. ¿Está lista? Número 19, Nike Calcaño López. ¿Está lista? Bien. Número 20, Carmen Mariñez Reyes. ¿Está lista? Sí, maestro. Perfecto. Tiene 3 minutos, tan pronto comienza la presentación. Bien, continuando con lo que es el tema de hoy, los usuarios de la información financiera, no sin antes recordar que este curso de contabilidad financiera es impartido a través de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y por el facilitador Alejandro Holguín. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Los usuarios de la información financiera se clasifican en usuarios internos y usuarios externos. De los usuarios internos son aquellos que tienen acceso al estado de la organización para cumplir con sus objetivos empresariales y también que están orientados en alcanzar las metas como son la rentabilidad y la liquidez de la empresa. Los usuarios externos son aquellos que utilizan la información financiera para conocer el estado de una entidad económica. Esos usuarios buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en toma de decisiones de inversión, o sea, con el financiamiento o asociaciones comerciales. La siguiente. Dentro de los usuarios internos podemos mencionar que se encuentran los dueños o líderes de una organización, los cuales están dirigidos a cumplir con el objetivo y la misión de la empresa de manera eficiente. Los accionistas que utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre si van a continuar su inversión dentro de la empresa, si van a vender o si van a comprar más acciones. El equipo administrativo, que son los que están encargados de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Los empleados que utilizan la información financiera para evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Dentro de los usuarios externos se encuentran lo que son los clientes que utilizan esta información para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar los riesgos sobre una oferta financiera. Los inversionistas que utilizan esta información para
medir los riesgos de inversión, los prestamistas, como son bancos o instituciones financieras, que le interesa conocer lo que es la solvencia de la empresa para otorgar el financiamiento. Los proveedores, que son usuarios de la información contable, muy interesados por conocer la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de pago. El gobierno, cuyo objetivo es regular, conocer la situación regulatoria de la empresa, y que también es el ente que se encarga de recaudar los impuestos o tributos y para elaborar datos estadísticos y económicos. Concluyo con esta frase de John Naisbitt que dice: la nueva fuente de poder no es dinero en las manos de pocos, sino información en las manos de muchos. Y vale recalcar que la información debe de ser relevante, confiable, que se pueda comparar para tomar decisiones certeras en cuanto a las inversiones, a los cambios que se deban realizar dentro de una organización. Hasta aquí mi participación. Excelente, Carmen, su aporte, esa frase muy positiva y llama a la reflexión. Su exposición ha sido muy buena, se ha pasado por unos cuantos segundos, pero no va a ser penalizada. Bien. Entonces, número 21, Teresa Pineda Solano. ¿Está lista? Número 21, Teresa. Buena, escucha, profesor. Teresa Pineda Solano. Sí, buena, ¿me escucha? ¿Usted Buenas. Teresa? ¿Usted Teresa? Sí, Teresa, de este lado. Perfecto. Pendiente cuando se le llame para que puedan exponer. Cuando guste. 3 minutos. Okay, buenas noches. Mi nombre es Teresa, soy estudiante del curso de Contabilidad Financiera impartido en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez con el facilitador Alejandro Guín. ¿Puede avanzar, profesor? No se escucha nada, se está hablando. ¿Cómo llamo? Hemos estado hablando sobre los usuarios de la información financiera, pero no antes. ¿No se escucha, profesor? Ahora sí. Hello. Sí, adelante. Buenas. Buenas. Ahora sí. Adelante. Ok, como le decía, mi nombre es Teresa Pineda, soy estudiante del curso de Contabilidad Financiera. Bueno, vamos al tema. Los usuarios de la información financiera lo podemos dividir en 2 tipos, pero no antes sin saber qué tipo de información financiera requieren cada uno de estos. Sabemos que existen 2 tipos de información financiera, uno que vendría siendo la contabilidad financiera y el segundo la contabilidad de administrativa o de gestión. Seguimos. ¿Usted tiene la misma diapositiva ahí, repetida? Okay. Bueno, usted puede continuar, sí. no importa el orden. Se entrecorta la comunicación. Trate de tener buena conexión y buen ¿Se audio. pueden identificar como usuario de la información financiera, profesor? Cuando usted resuelve el problema de su internet, entonces puede exponer, porque ya miren 2 minutos y todavía no logramos arrancar. Ana Ruiz Mena. Ana Ruiz Mena, ¿está lista para exponer? Número 23, Jesús Osuna. ¿Está listo para exponer? Sí, señor. Correcto. Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Osuna, integrante de lo que es el curso de Contabilidad Financiera, impartido por el facilitador Alejandro Holguín y por la Escuela de María Trinidad Sánchez. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es los usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas. Díganse los accionistas, los socios, acreedores,
Hacienda Pública, inversionistas que acuden al mercado de valores y autoridades. Por eso lo voy a hacer un poco breve. Por supuesto. La información financiera es el conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero. Bueno, están los tipos de usuarios de la información financiera, y estos se dividen en dos grupos, que son los usuarios internos. El primero es dueños o socios, que son los que, en el lenguaje económico empresarial, un socio es un personaje que participa del negocio en conjunto con otros. Están los directores o gerentes, que son los que se encargan de manejar la empresa, por así decirlo. Están los de mando medio, que son los que son los intermediarios entre el empleado de menor jerarquía y lo de los cargos directivos. Entonces están el otro grupo, que son los usuarios externos, que son los inversores. Los inversores es aquella persona natural o jurídica que componen parte de su capital a la adquisición de títulos financieros. Están también lo que es analistas financieros, prestamistas, empleados, proveedores, clientes, el gobierno, que es administración pública. Están los medios de comunicación y público en general. Y los tipos de información requerida por los usuarios internos y externos. Bueno, están los dueños y socios, como ya dije ahorita, que esperan los resultados para ver si reciben dividendos y ven correspondiente a su inversión. Están los directores o gerentes, que los salarios de esto mayormente van relacionados vamos a decir, con la ganancia de la empresa. Y ahí vienen lo que son los bonos y eso. También están los de mando medio, que estos necesitan la información para implementar las nuevas políticas, optimizar procesos y gestionar la plantilla. Los usuarios externos están los inversores actuales. Estos son también usuarios internos, mientras que los potenciales externos quieren conocer sobre la empresa para participar en ella y obtener una rentabilidad. Analistas financieros, estos son los que estudian el proceso de manejo de la empresa para así orientar a sus clientes. Y del público en general, que lo usa a su antojo, o sea, la información. Es todo. Muy bien, sobre todo esta última parte, información diferente a la ya vista y de suma importancia. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Algún aporte? Hay personas que me han escrito que me han dicho que no han podido exponer por una u otra razón. Les recuerdo que todavía tenemos la semana siguiente, 4 días de la semana siguiente a disposición para coordinar un encuentro con aquellas personas que aún no han expuesto. Aún no han expuesto. A partir del día 25 le estaré suministrando el módulo 4, me parece. El módulo 4 que tiene que ver con análisis y traducción de las transacciones comerciales. Ya entraremos en lo que sería la práctica. Una práctica previa a los registros contables. Bien. ¿Existe alguna pregunta con relación a este tema de información financiera, usuarios de la información financiera, que usted desea aclarar? Olvidaba decirle que en la evaluación de 10 puntos de este tema es un resumen. El resumen es por escrito, o si lo prefieren también podría ser una evaluación por esta misma plataforma o por
o por un formulario de Google, lo que ustedes mejor entiendan, o un resumen por escrito o una evaluación. Ya eso se decidirá vía grupo de WhatsApp. Cuando levanten sus manos y pidan el permiso, ¿verdad? Se le da la palabra porque es información que está compartiendo. Les reitero, los que no pudieron participar esta semana, tenemos la siguiente. Podemos coordinar vía grupo de WhatsApp el día y la hora. Bueno, básicamente son 4 días, una sola hora. La semana siguiente, el día 25, la semana próxima, el día 25, estaré compartiendo lo que es ya un tema nuevo que tiene que ver con análisis y traducción de las transacciones comerciales. Esto nos va a permitir a todos, en primer lugar, conocer cuáles son las cuentas que se ven afectadas en una transacción comercial. Básicamente es eso. Es sumamente fácil, intuitivo, pero con los conocimientos que ya tenemos, se nos será muy aprendible. También recuerden que ustedes tienen un tema, un caso de estudio sobre tres acontecimientos trascendentales de la historia de la contabilidad. Esto lo vamos a socializar en la semana, vía grupos de WhatsApp. Claro con esto, la semana que viene quedo en coordinación con lo que nos ha expuesto. También quedamos en coordinación con el último tema. Y el día 25 abordamos lo que es análisis y traducción de transacciones comerciales, previo a lo que ya son los registros formalmente. ¿Existe alguna duda con lo que acabo de decir, con lo que acabo de informar? Sí, profesor. Mira, caballero. Usted dice que va a ser el próximo tema, va a ser vía grupo WhatsApp. Me imagino que usted va a desbloquear para nosotros poder escribir, ¿verdad? Lo bueno es que esto se graba y que la información que yo di, usted la va a volver a escuchar, porque lo que usted acaba de decir no fue lo que yo dije. ¿Alguna otra pregunta? Ladies. Ladis González. Sí. Buenas noches, profesor. Sí, mire, estoy teniendo problemas con la conexión de internet porque parece que, claro, tiene alguna avería, porque tiene varios días así, entra y sale, entra y sale. De hecho, en la clase estuve escuchando algunas de las exposiciones, todas fueron muy bonitas, muy interesantes, pero no nos vi en la lista. Yo con mi compañera Carolina de Jesús Payano, quisiera saber qué pasó. Cuando usted mandó su diapositiva, ¿usted recibió un mensaje para atrás? Yo la recibí hoy, no. Pues entonces... bueno, sí, decía, gracias por enviar tu mensaje. ¿A qué hora usted envió su diapositiva? Se decía que para las 7:30, lo intenté varias veces, y no sé realmente porque estoy teniendo problemas con el internet. Entré a la clase antes de las 8, ya estaba dispuesta, esperando por ustedes para entrar. Ahí está la respuesta. Tan pronto dio las 7:30, yo me desconecté de lo que es el email y me concentré en la presentación y en lo que en su momento enviaron con tiempo las diapositivas. Era hasta las 7:30, yo estaba antes de la hora esperando, igual que para entrar a la clase, entré puntual. Pero como les digo, estoy teniendo fallo con el sistema del internet aquí en la casa, y entra y sale. Ahí entonces no sabría qué decirle si se envió o no se envió. Yo lo tengo como enviado. No hay problema, eso lo socializamos. Entonces, usted nos informa cuándo expondríamos. Sí, eso fue lo que repetí en 3 ocasiones de diferentes maneras. Que a partir del 25 usted va a iniciar la fecha, que tenemos 4 días de la próxima semana.
No, yo no dije eso. Lo bueno que esto se graba, y yo lo dije 3 veces en diferente orden, ahí te va a comprender lo que yo dije. Entonces lo puedo repetir, no importa. Les repito, los que quedaron por exponer este tema en la semana que viene, ¿verdad? En la semana que viene vamos a socializar un día para exponer, para encontrarnos. Los que faltaron, los que ya pusieron, olvídense de esto ya. Simplemente esperen su evaluación, simplemente. Entonces, esa misma semana, la que viene, tienen, según el cronograma, que se lo repito hasta la saciedad, que deben de verlo y deben de leerlo, hasta la saciedad. En el cronograma hay una actividad, hay tres eventos trascendentales de la historia de la contabilidad. Vean eso. Está en su cronograma, se lo he dicho muchas veces, véanlo. Entonces, el día 25, le voy a dar la introducción de lo que es el tema previo a los registros contables, que es análisis y traducción de las transacciones comerciales. Eso es el día 25, para entrar ya en lo que es la práctica, la tan esperada práctica. Eso le dije, ya soy 4 veces, ya, en momentos diferentes. Estamos gozando ahí temprano, González. Preguntas, dudas. Pueden encender sus cámaras los que puedan para tomar la fotografía, la tan esperada fotografía. María Payano. ¿Quién más? Sara Arias. Carolina Payano. Oh, son familia. Carolina Payano y María Payano. Quizás, y no sabemos. Pueden ser, pero realmente no lo sé. Yo le había hecho un cuento. Yo tenía 10 o 7 familiares Payano en una ocasión, en el mismo curso. Cuando estén listos, Carlos Warner Quesada, ¿tu papá es coronel de la policía? No, profesor, lamentablemente no. Mi jefe, el hijo de él, así mismo se llama como usted. Vaya, no me lo hubiese imaginado, profe. Sí, yo pensaba que era usted. Por eso me caía un poquito bien. No, que va, lamentablemente no, profe, pero no importa. Bien. Entonces, cuando estén listos con las fotografías y en pose, me avisan. 1, 2 y 3. Primera foto. Falta la segunda, que hay 2 pantallas. Entonces, apaña 2. 1, 2 y 3. Teresa, no se vio la risa suya, pero para la próxima. ¿Hay alguna duda con lo expuesto hasta hoy? Yo estoy complacido con lo que ustedes han expuesto, han compartido conmigo y compartido con sus compañeros. Y nuestra directora igualmente ha expresado su satisfacción por las exposiciones y yo sé que con esta igualmente lo estará. Bien. Si no hay preguntas, bueno, veo a Kisoiri Ciprián encarada. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa carita? ¿Usted me escucha, profesor? Ahora sí, dígame. No, lo que pasa es que cuando me tocó mi turno, usted no me escuchó. Ok, ya sabe la respuesta para eso. En la semana que viene vamos a coordinar. Si no hay preguntas, si está todo claro, podemos hacer la mesa. Escúchame, profe, en el transcurso de la semana, usted va a avisar qué día nos vamos a reunir vía Zoom para exponer
los 3 eventos trascendentales en la historia de la contabilidad. Bueno, Y usted, usted tiene la fecha en que tiene que hacer esa asignación, ¿o no? tendría que buscarlo. Exactamente, yo sé. Por eso pregunto. Si no hay preguntas o dudas que no se puedan contestar vía grupo de WhatsApp a través de lo que se ha dado, pueden escribir sus nombres e inmediatamente irse a dormir. Vean a Teresa ahí cayéndosele los ojos, agarrándoselo está. No se echen agua en la cara, se les quita el sueño. Coloquen sus nombres. Si no hay preguntas, pueden retirarse a dormir. Que mañana tenemos trabajo, todos. Sí. Ladies, su mano levantada, dígame, pregunta. No, profesor, ya está bien. Era para hace un ratito sobre las exposiciones. Fueron muy bonitas, muy interesantes. Sí, muy buenas. Su compañero está en esto. Ya me inscribí en el listado, podemos salir, ¿verdad? Buenas noches. Por supuesto. No es un listado, es colocar su nombre en el chat de Zoom. Pasen todos, buenas noches. Bye bye. Bye, buenas noches.